Profesor Paredes, un placer tenerla aquí. Ya no necesita presentaciones, pero recordar catedrático emérito en la Universidad de Alcalá de Henares, autor de numerosos artículos sobre la guerra civil en el periódico Hispanidad, en la sección La Resistencia, todos los domingos. Y en los 3 últimos años, ese artículo que usted escribe los domingos ha superado los 2 millones de lecturas. José Manuel Espeleta, también buen amigo. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Ganas de verte y hace tiempo que no nos... Sí, hace tiempo que no nos veíamos. Pues José Manuel es posiblemente el mejor experto en la guerra civil en Madrid y las matanzas de Paracuellos. Ha publicado numerosos artículos. Últimamente ha sido el editor y autor de notas de 2 libros de la editorial San Román de la colección Testigos de la Guerra Civil, Paloma en Madrid y La Esperanza tiene un nombre. Exacto. Y cómo no, nos acompaña en esta terna Jesús Romero Samper, que es profesor del CEU, autor del libro Cartas a Paracuellos y autor de un importante estudio de balística del armamento empleado en las matanzas de Paracuellos. José Romero, un placer tenerte aquí, ¿eh? Buenos días. Bueno, hoy estoy rodeado de profesores, expertos. Deja de decir una cosa. Hombre. Tenemos en el estudio, porque como él no lo va a decir, lo voy a decir yo. Ya sabe usted que yo aprendí de un aldeano de la Ribera de Navarra que yo le quise tomar el pelo y me dijo: ay, Javierico, que parece que Dios nos hubiera dado la palabra para ocultar el pensamiento. Pues yo no oculto el pensamiento. Como él no lo va a decir, lo voy a decir yo. José Manuel Espeleta es la persona que más sabe sobre la guerra civil en Madrid y sobre Paracuellos. Y no solo eso, sino que José Manuel Espeleta, que tiene una base de datos impresionante, fruto de muchísimos años de investigación y de estudio, es un hombre tan generoso, que a muchos historiadores, incluido el que les habla, le ha puesto a disposición todo su servicio. Incluso algunos han publicado libros con los datos que don José Manuel Espeleta ha publicado. Él no lo va a decir, pero yo sí. Yo no voy a decir los nombres de esos, pero usted no me dejará por mentiroso, ¿no? Doy fe. Doy fe, ¿eh? Bueno, eso que muchos hacen de ocultar los datos solos para ello, no. Y don José Manuel Espeleta ha hecho eso siempre desinteresadamente. Con todos los particulares. Con todo el mundo. Con cualquiera que le pregunte: oye, mi abuelo, mi tío está ahí enterrado, ¿me podrías facilitar un dato? Y en el mismo día lo tiene, ¿eh? Ese es don José Manuel Espeleta. Estamos ante una autoridad histórica de conocimiento y una autoridad moral. Figuras que desgraciadamente hoy escasean. Bueno, yo creo que esto completa ya la presentación. Yo, la verdad es que con José Manuel Espeleta son muchos los programas que hemos hecho en Cita con Historia, hablando sobre las chicas de Madrid, y efectivamente doy fe de lo que el profesor Paredes acaba de decir. Corrígeme si me equivoco, incluso hiciste sobre el plano de Madrid dónde estaban cada una de las chicas. Sí, en su día. En su día, sí. Lo recuerdo perfectamente, en un viaje macabro, entre comillas, sí, ¿no? En un sí. viaje macabro de lo que significó. Y por cierto, recuerdo haberte escuchado a ti que todas esas placas, todo eso se quitó precisamente en pos de la reconciliación y de olvidar lo que ahí había pasado, ¿no? Sí, correcto. Fueron unos años, hace ya bastantes años, sí, hice aquel plano para localizar dónde estaban los posibles locales de los comités, checas, etcétera. Y fue muy interesante porque me dio luz para entender otras cosas, ¿no? Que a lo mejor luego explicamos. Pero sí, tienes toda la razón. Esto se hizo para conmemorar lo que en el año 36, sobre todo en el 36, pasó en Madrid, pero luego ya sabes lo que pasa, ¿no? Bueno, y sobre todo lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa es que pero vamos, lo tengo perfectamente claro, y luego tampoco se apoyó aquel proyecto de hacer un seguimiento de aquello, ¿no? Sí, porque se iba a hacer, sí. Lo recuerdo, pero luego por no sé qué razones, pues no se llegó a buen puerto. Claro, luego nos quejamos de la ley de desmemoria histórica, cuando de las trincheras que se tenía que haber dado esa batalla cultural, pues a lo mejor no se hizo.
Yo, si os parece, empezamos con José Manuel Espeleta. Sí. ¿Qué pasaron esos días en 1936? La guerra, el lanzamiento comienza el 18 de julio, pero ¿qué pasa en Madrid en noviembre, ¿no? Noviembre de 1936, que desembocan esas matanzas de Paracuellos? Más o menos cuántas víctimas hay, qué sucede y cómo se corta aquello, porque siempre ha habido también un mantra de que era gente descontrolada, que el gobierno no sabía nada, que no podía controlar aquello. Ponnos en situación, ¿cómo estaba la Bueno, cuestión? de forma resumida, consiste en que una vez que empieza la guerra civil el 18 de julio, precedida de un ambiente revolucionario, que fue la República, lo que se pone en marcha por parte de las izquierdas es un proceso que ya venía de tiempos anteriores, un proceso revolucionario. Entonces, en todas aquellas zonas, y sobre todo en Madrid, que se queda en una zona de retaguardia, pues ese proceso revolucionario se pone en marcha a través del gobierno, con el beneplácito del gobierno, entre otras cosas, sobre todo el Partido Socialista, digamos, se pone en manos, se deja caer bajo el auspicio del Partido Comunista Español y sobre todo de la Cominter, y todo ese proceso revolucionario lleva a que se empiece a detener a todas aquellas personas desafectas, contrarias al régimen, por ser católicas, por practicar la religión, la que sea. Y todas estas personas que van a ser detenidas, por regla general, una vez que están en las cárceles y son presos preventivos, no están juzgados, quitando un pequeño grupo de militares que se juzgó en la Modelo entre agosto y septiembre de 36 como consecuencia del alzamiento, van a ser luego, bueno, pues sacadas de cárceles ya a partir del 7 de noviembre, aunque empieza un goteo en Aravaca a partir de septiembre. Va a haber un grupo pequeño de militares que van a ser fusilados, alrededor de 80, 90 en Rivas hacia Madrid, en los días precedentes al 7 de noviembre del 36, que es cuando se van a empezar a sacar presos de las cárceles, de las 4 cárceles de Madrid, y asesinar en Paracuellos hasta el 4 de diciembre. El núcleo fundamental de por qué se producen estos fusilamientos en masa, y sobre todo al principio, las primeras expediciones, 7 y 8 de noviembre, se está explicitado por una persona que escribió, no recuerdo si está en un libro o en una declaración ahora mismo, pero que consiste en que el gobierno de Largo Caballero, que ya desde el día 1 de noviembre, si no anterior, tenía previsto abandonar Madrid ante la posible caída por el avance de las fuerzas nacionales, es el que compra su salida o su huida a Valencia al Partido Comunista a cambio de los presos o de la llamada quinta columna que llamaban los republicanos. No, ¿qué está diciendo? O sea, sí. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de soltar? O sea, usted está diciendo, esto yo no lo he visto escrito en ningún libro, Usted está diciendo que Largo Caballero, que los socialistas, a cambio de que los comunistas les dejen irse a Valencia para protegerse, les dan permiso para matar a los presos, que compra la vida de miles de hombres el Partido Socialista. No solamente el Partido Socialista, sino el gobierno entero, que además ya lo componía a partir del 4 de noviembre, los ministros comunistas y de la CNT. O sea, todos, pero con el gobierno, con Largo Caballero a la cabeza, compra su salida y su huida al Partido Comunista, que es el que tiene que dar el beneplácito. De ahí vienen las reuniones que hay en la sede del Partido Comunista en Serrano número 6, donde se reúnen todos los mandamás de la Cominter que estaban aquí, asesores rusos, etcétera, junto con miembros del Partido Comunista Español, de José Díaz, y se toma la decisión de sacar los presos porque, claro, mejor dicho, los militares, porque como se unan a las fuerzas nacionales, pues... Pero ese es el quid de la cuestión, ese es el núcleo principal, es decir, es la compra de presos. Por eso, cuando uno estudia a fondo
lo que fueron las expediciones cronológicamente hasta el 4 de diciembre, se observa perfectamente que quitando las del 7, 8 y 9, incluidas las del 8 de Soto de Aldovea en Torrejón, el resto, que empiezan a partir del 15 y 16 de noviembre, tienen otras características, otros cortes que ya se ve que la influencia soviética o comunista no está detrás. Lo único que pasa es que se sigue por inercia bajo el mandato de Santiago Carrillo como consejero de Orden Público dentro de la Junta de Defensa de Madrid. Es decir, el gobierno tenía conocimiento, no solo los partidos políticos, El de gobierno lo que ahí compró a los estaba muertos. pasando. El gobierno compró esas vidas. El gobierno tuvo conocimiento de eso, pero luego tuvo constante conocimiento una vez que ya estaba en Valencia a través de una serie de personas. El más importante fue Juan García Oliver, ministro de Justicia de la CNT, pero también a través de Rosenberg, que era el embajador ruso, a través del ministro de Estado, Álvarez del Valle, a través de Melchor Rodríguez, aunque todavía no estaba actuando oficialmente. Es decir, hay cantidad de documentos y declaraciones donde se ve perfectamente que el gobierno sabía lo que pasaba. Es más, hay una cita de Juan García Oliver, creo que la dice en su libro El eco de los pasos, que pregunta a Madrid, bueno, ¿pero qué pasa? También Irujo lo sabía y está presionando para ver qué pasa con todo lo de los presos. A través del cuerpo diplomático. Efectivamente, también el cuerpo diplomático. Es decir, hay un batallón de documentación en donde se puede demostrar perfectamente que el gobierno estaba al día de todo lo que pasaba. Es decir, no fue una opción de descontrolados, sino... Vale, la siguiente pregunta que os hago. ¿Qué se buscaba con esas matanzas indiscriminadas? ¿Qué se perseguía? ¿Cuál era el objetivo de asesinar a civiles, a gente que estaba en la retaguardia, a católicos? ¿Cuál era el objetivo si es que había la instauración del terror por el terror? Porque creo además esas matanzas luego, una vez que trascienden a la opinión pública, perjudicaron muchísimo al Frente Popular, ¿no? Y al gobierno ilegítimo de la República. Yo, en mi modesta opinión, veo el balance final es un genocidio. Un genocidio. Es un genocidio. Es un genocidio de matar a un grupo, a unas gens, caracterizadas por una serie de factores comunes. Pero, ¿qué se busca? Una depuración. Una depuración a nivel social, en lo que se refiere a la religión, fundamental. Una depuración en lo militar, también, y una depuración política obvia. Ese era uno de los objetivos, un genocidio en acabar. Una eliminación de cualquier potencial opositor. Y desgraciadamente, esta historia en la que españoles matan a españoles, porque este es el tema, españoles matan a españoles según las instrucciones de Stalin. Porque Stalin, que ha hecho desembarcar en España toda una panda de sicarios disfrazados de agentes diplomáticos que se instalan nada más y nada menos que en el Palace. El embajador ruso ocupa 3 plazas del Palace. Y le ponen 40 o 50 policías a su servicio, y no contento con eso, el Sindicato de Artes Blancas de la UGT rivaliza con los 50 porque no quiere perder el honor de darle escolta al embajador ruso. Y el embajador ruso se va paseando por las embajadas todos los días, dando instrucciones. Y después están todos esos falsos corresponsales de los periódicos de Moscú, que son sicarios de Stalin, algunos de los cuales después Stalin los elimina y los purga. Y entonces hay instrucciones en las cuales Stalin lo que está haciendo es aplicar en España lo mismo que le estaba aplicando en Rusia. Es decir, oiga, depuren a los traidores porque los traidores son el peligro para que el régimen surja. Es decir, que es la misma consigna que en su día dio Lenin, que él ha cogido. La revolución avanza muy despacio porque fusilamos muy poco. Es que el comunismo es, en esencia, asesino. Y entonces usted ha preguntado que por qué, pues por eso. José Manuel, ¿de qué datos podemos estar hablando? ¿Cuántos muertos
hay en Paracuellos, el número de asesinados, ¿de qué estaríamos hablando y en qué periodo de tiempo? Porque efectivamente luego hay gente que no es asesinada en Paracuellos, que eran en Aravaca, en otros lugares, y que luego fueron trasladados allí, ¿no? En fosas comunes. Bueno, concretamente en Paracuellos, que es el tema que nos ocupa. Cuando yo empecé las investigaciones hace ya más de 20 años, en un principio a mí me daban las cifras, una cifra aproximadamente de unas 7.000 personas. Pero en estos 20 años, en números redondos, llegó hasta la actualidad, hasta el día de hoy, y hoy día, en mi base de datos, con nombres y apellidos y fuentes primarias y bibliografía, etcétera, estoy en los 3.900 largos. Gente asesinada en el actual cementerio de Paracuellos de Jarama. Porque luego hay que añadir aproximadamente unas 600, 700 personas, ahí hay un baile, que se traen después de la guerra a inhumar al mismo cementerio en otras fosas. ¿Por qué este número de 3.000 y pico largos? Hago constar que el número no está cerrado, porque, por ejemplo... No está cerrado, estamos no está hablando cerrado, de casi 4.000 muertos contestados, pero aún así no son fichados con nombre y apellido. Sigue subiendo la cifra. no, es una barbaridad, en un 4.000. tiempo de 7 de noviembre a diciembre. En 4 semanas. Claro. 4 semanas. Casi un Lo mes. que está demostrado es que entre el día 7 y 8 aproximadamente son entre 1.200 y 1.300 personas los que son fusilados allí. En segundo lugar, de esa cifra que he dicho, digo que no está cerrada porque precisamente hace como un mes escaso resucité a uno, porque sigo mirando en los archivos y revisando. Nunca se sabrá cuántas personas hay allí, pero ¿por qué esa cifra? Y lo resumo muy fácilmente. Porque hay gente que fueron traídas de otros pueblos a Madrid durante el final del 36, sobre todo ya a finales de diciembre del 36, y fusilada allí, con lo cual no pasa por ninguna cárcel, con lo cual no consta en las listas famosas que hablan todos los historiadores de 2.000, 2.500, que por cierto son listas elaboradas después de la guerra, que hicieron los jueces aquí en Madrid en la audiencia, para trabajar ellos. En segundo lugar, también, por ejemplo, puedo decir que hay 4 mujeres que se encontraron en el año 44, cuando se allanó todo el terreno para hacer la actual capilla, etcétera. Es decir, hay mucha gente... ¿Y menores de edad? Y menores de edad, yo cuando me pidieron una lista que salió publicada en El Mundo hace ya unos cuantos años, yo llegué a contabilizar 200, no me acuerdo, 200 largos, contando con que la mayoría de edad entonces era 21 años o menos. 21 años o menos. Recuerdo que los más jóvenes eran de 13 o 14 años. Y eran generalmente, hay un grupo pequeño ahí entre una horquilla entre los 13, 14 y los 16 años, de aproximadamente, recuerdo que había una horquilla de unos 50 jóvenes, y tú decías, bueno, ¿por qué estos están aquí? Pues muy fácil, porque cuando sus padres eran detenidos en sus casas, generalmente esos padres pertenecían a una congregación religiosa, acción católica, adoración nocturna, etcétera. Y cuando fueron detenidos, como los hijos ya también pertenecían o estaban a punto de pertenecer, decían, donde va mi padre voy yo. Con lo cual fueron también a las cárceles. Cosa que en ningún libro aparece que en las cárceles hubiera jóvenes de 13, 14 años. Hay muy pocos datos de eso. Claro, cuando sale el padre de la cárcel con ese destino, salen también los hijos. Es decir, estamos hablando de que no solo se asesinaba al padre, se asesinaba al hijo de 13, 14 o 12 años que acompañaba al padre. Claro, efectivamente. ¿Tenemos constancia de cuántos menores fueron asesinados en... Sí, 200 y pico. 200 y pico menores, sí. Y mujeres. ¿Tenemos también? Mujeres solamente constan 4 mujeres. 4 mujeres. Dicho por uno de los enterradores que declara después de la guerra y que participó en hacer las fosas cronológicamente en los días que hubo fusilamientos, y luego porque cuando se hizo los terrenos se allanaron en el año 44, creo recordar, para
construir la actual capilla. Y bueno, porque todo eso lo hizo regiones devastadas, se encontraron los restos de 4 mujeres y se hicieron los informes forenses, igual que están los informes forenses de los exhumados de Torrejón, de Soto de Aldavia y Torrejón. Y yo tengo identificadas a 3. Si os parece, tenemos con nosotros, se acaba de incorporar a la tertulia vía teléfono, Jorge López Teulón, que en el año 2002 fue nombrado postulador de la causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939 para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. En definitiva, lo que es la actual Castilla-La Mancha. Don Jorge López Teulón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un placer tenerla aquí en los micrófonos de Decisión Radio. Estamos sobre este monográfico sobre las matanzas de Paracuellos. Tengo aquí un libro de Editorial San Román, Profanación de la clausura femenina. Sí me gustaría preguntarle qué nos dice en este libro de Editorial San Román. Bueno, pues aparte de todos los trabajos que ya se han publicado, tanto como desde el punto de vista de los historiadores, como nosotros desde los santos, pues todavía es que hay tanta cantidad de cosas sobre las que hablar y que no quede en el olvido. Y en este libro, sobre todo, el enfoque es aquellas religiosas que no fueron mártires, pero que sufrieron un martirio clarísimo, pues llevándolas, por ejemplo, las concepcionistas de Escalona de Toledo, de un pueblecito de Toledo, llevándolas a fusilar pues para burlarse de ellas, sacarlas de sus casas, tenerlas ya en casas repartidas, por ejemplo, en el pueblo, y llevarles a una tapia y estar a punto de disparar y decir, bueno, mañana os fusilaremos, ¿no? La tensión que vivieron, cómo tuvieron que esconderse, todas las que fueron trasladadas a Madrid en cárceles, las que murieron enfermas mentales por la tensión, etcétera. O sea, es querer mostrar las concepcionistas. Uno de los relatos que tenemos en el libro es cómo a las jerónimas de Toledo las reúnen en el claustro del convento y delante de ellas fusilan al capellán de las religiosas, ¿no? Todo ese dolor que vivieron, no llegaron a ser mártires, no las asesinan, pero todo ese otro aspecto, ¿no? Jorge, estamos hablando, yo comentaba esta mañana de cerca de 300 religiosas asesinadas, de 288, creo que es el dato que siempre me da el profesor Paredes. Muchas de ellas, antes de ser asesinadas, fueron vejadas y violadas, ¿no? Sí, es verdad que algo llamativo en nuestra persecución es que no todas fueron violadas, ¿no? Incluso hay un número relativamente pequeño. Incluso hay 3.000 religiosos varones y solo es un pueblo pequeño de los nuestros, de aquí, de cerca de Talavera de la Reina, donde yo vivo, ¿no? Pero solo son 300. Y de ellas, muchas sencillamente fueron fusiladas, ¿no? Y luego es verdad que a las que martirizaron, pues es verdad que hay tormentos y martirios espeluznantes, como la beata Polonia Lizárraga, que la matan en Barcelona y la terminarán descuartizando para dar de comer a los cerdos y después colgar un cartel diciendo que se vendía morcilla de monja, ¿no? O sea que se hicieron auténticas barbaridades y efectivamente pues violaciones tremendas. Luego, España posiblemente es el país del mundo con mayor número de mártires, ¿no? Así es, la afirmación es en menos tiempo. En menos tiempo. Porque claro, si hablamos de todo Sí. el comunismo, todavía hay comunismo en el mundo, ¿no? O sea, sigue habiendo mártires comunistas, ¿no? De la ideología comunista. Pero en este lugar, en España, y en menos tiempo. Porque sobre todo hablamos de los meses de julio a diciembre de 1936, ¿no? En menos tiempo, más cantidad de mártires. ¿En Paracuellos hubo muchos mártires religiosos? Pues como Dios es grande y está sobre todos, pues seguirá habiendo muchos más. El número oficial es de 143 beatificados. Pero, por ejemplo, la misma diócesis de Alcalá, que es a la que pertenece el cementerio de Paracuellos, que lleva la hermandad de Nuestra Señora de Paracuellos del Jarama, de los mártires de Paracuellos del Jarama, pues tienen causas abiertas, ¿no? Pero ahora hablamos con esa afirmación, bueno, pues de esas cosas que ha pasado en la Iglesia, ¿no? Cardenales excelentes, como fue el cardenal Suquía o el cardenal Rouco, pues no cuidaron debidamente Paracuellos. Y ahora, pues el obispo de Getafe, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, ha llegado a utilizar esta expresión tan hermosa, ¿no? La Catedral de los Mártires, ¿no? Una iglesia a cielo abierto, que es el cementerio de Paracuellos, donde están tantos mártires, de muchos de los cuales no se podrá hacer proceso, pero que la Iglesia pues tiene esa consideración, ¿no? Y de forma oficial hablamos de 143
beatos, Sí. beatificados en Paracuellos. Don Jorge, buenos días, soy Javier Paredes. Buenos días. Claro, dice usted 143 que no se puede hacer proceso porque el asunto es no solo tener conciencia de que fueron mártires por defender la fe, sino tener pruebas, que eso es lo que hace posible el proceso, ¿no? Eso es lo complicado, sí. Por lo cual, los 143 mártires, en la realidad, en el juicio de Dios, se pueden multiplicar por muchos. Bueno, pues a lo mejor hasta todos, a lo mejor hasta todos los que están allí, ¿no? Que es verdad que muchas veces las afirmaciones, pues hay que cuidarlas, pero eso, una cosa es el juicio humano, incluso el juicio de la Iglesia o la delicadeza con la Iglesia, con la que la Iglesia siempre trata estos temas, precisamente por eso, para hacernos veraces, ¿no? Entonces, de aquellos de los cuales que se puede demostrar, ¿no? Repito, hay 143 ya beatificados, hay un buen grupo en procesos de beatificación, pero eso no quita que se haya una consideración clarísima para todos esos chavales que ofrecieron su vida, muchos militares que, claro, a lo mejor se les buscó por un motivo, pero eran católicos y se mantuvieron firmes en la fe y no renegaron, ¿no? Eso que también tenemos nosotros el gozo de poder presumir de ello, que ningún periódico de izquierdas del momento ni después ha desmentido con esa famosa oda de los mártires españoles de Paul Claudel, en donde habla de que no hubo ninguna desafección, de que ninguno de nuestros mártires, los que murieron, hubo gente pues que se escapó o que buscó sus mañas. Ha muerto ahora en Madrid el padre Eliseo Bardón, que era el vicepostulador nuestro de los agustinos, y se consiguió un carnet de la CNT para poder ponerse a salvo. O sea que luego las mañas que cada uno tuviera para salvarse, eso son legítimas, ¿no? Pero de los que fueron asesinados, ni uno solo renegó de la fe, que eso es una cosa, con lo cual los mártires de Paracuellos, pues me parece, por eso quería hacer esa precisión, ¿no? Un título acertadísimo, ¿no? Una catedral a cielo abierto, una iglesia en donde rezar, en donde él pues va con el Santísimo y va bendiciendo pues esos cuerpos, pero en donde a la vez pues él es don Juan Antonio perdón, Rey, el obispo de Alcalá de Henares, que es el que preside las celebraciones pues desde en estos últimos años, ¿no? Con una misa, me parece que es el tercer domingo de noviembre, en donde cada vez pues se está congregando más gente y donde pues se mantiene la memoria viva de ese lugar, de ese campo santo, nunca mejor dicho, ¿no? Eso de cementerio, pues un campo santo, ¿no? Donde todos esos santos están clamando a Dios y siguen pidiendo por España, porque muchas veces pues se nos hace esa pregunta, ¿no? ¿Para qué? Perdonad que disgregue del tema, pero ¿para qué sirvió esa sangre derramada? Bueno, pues a ellos para ir al cielo de cabeza, ¿no? Y para que sigan intercediendo. Ellos murieron por una España católica, ¿no? Y entonces, para que esa sangre derramada siga dando fruto. Lo que pasa es que ahora los protagonistas somos nosotros, no solo con el recuerdo. Nosotros hablamos incluso de memoria litúrgica, ¿no? Lo de la memoria es que está tan desgastado ya, ¿no? Sino para que sus vidas, sus historias, los detalles de su martirio nos alienten a nosotros a seguir caminando hacia adelante. Don Jorge, por ejemplo, hemos colgado a Alfonso Ucía y nos hablaba del proceso de beatificación de Pedro Muñoz Seca, que está muy avanzado, que fue otro de los asesinados en Paracuellos, ¿no? Así es. Junto a él el famoso Ricardo de la Cierva, el padre de don Ricardo de la Cierva, pero que su padre, pues, perdón, ¿no? Pero es más famoso, ¿no? Sí, un sí. historiador al cual se le ha maltratado, pero bueno, el hijo, que murió hace poco tiempo, pero su padre, más famoso para nosotros por esta causa martirial, ¿no? Y la diócesis de Alcalá de Henares, pues la ha recogido, es un grupo de 44 mártires, y hay sacerdotes también, pero que están estos seglares, porque la pena, entre comillas, es que solo hay un seglar beatificado, pero bueno, Dios tiene sus tiempos y seguirán viniendo, como digo, más testigos, ¿no? Esos testimonios, pues, que son muy repetidos, ¿no? Pues de detención, de llevar hasta el cementerio, de fusilamiento, muchas veces eso de no saber, ¿no? Se pregunta a la Sagrada Congregación, ¿y si en el momento del fusilamiento están renegando por lo que les renegando incluso contra Dios o contra la fe? Pero eso lo ha oído alguien, ¿no? Pues no lo ha oído nadie, no se puede hacer ciencia ficción tampoco para esto, ¿no? Entonces, para nada, pero para eso tampoco, ¿no? Entonces, pues vale ese testimonio en la cárcel, esa carta que ha escrito a su esposa, a sus hijos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha habido una beatificación de 123 en Córdoba y hay un testimonio martirial, pero espeluznante, de un matrimonio que mientras están abusando de ella, está agarrado de la mano de él, al cual también están pegando, y está gritando, ánimo, viva Cristo, grita viva Cristo Rey, que nos vamos al cielo, mientras ¿no? abusan de su mujer. Sí, agarrándole de la mano. El señor obispo de Córdoba acaba de
deben decir un retablo en el pueblo, ¿no? Con los hijos, una escena como más bucólica, ¿no? Más serena, ¿no? Pero el martirio es tremendo, o sea, que hubo martirios, bueno, pues hay esa testificación. Como decía y como preguntaba el doctor Paredes, pues de muchos no se va a poder saber, pero eso hay una carta escrita antes, o sea que a veces es breve la documentación que hay, pero es suficiente, ¿no? Para Dios, por supuesto, pero también para nosotros, que tenemos que justificar, entre comillas, delante de la Sagrada Congregación, por qué queremos que se beatifique a esta persona, ¿no? Y el testimonio tan importante que es para la Iglesia, ¿no? Que no se olvide, ¿no? Otra de las cosas que decimos ayer en una conferencia que tuve en el CEU San Pablo, pues volví a recordar esto. En la Revolución Francesa, que ya hace siglos, solo hay 500 personas beatificadas y solo hay un santo. Nosotros ya tenemos 2053 mártires beatificados, ¿no? Se ha hecho un trabajo excelente por parte de postuladores y de historiadores eclesiásticos y civiles durante décadas, y ahora viene el fruto y seguirá viniendo, ¿no? Porque eso hay casi más de 1000 esperando en procesos en Roma, o sea que vamos a seguir hablando de mártires mucho tiempo y vamos a seguir hablando de paracuellos durante muchísimo tiempo. Jorge, para acabar, si te parece, cuando hablamos de la persecución religiosa, claro, lo hablamos en etéreo, la persecución religiosa del siglo XX, no, la persecución religiosa del Frente Popular en los años 30. Y en una parte de España. Y en una parte de España. Que porque es en una parte se perseguía a los católicos y en la zona nacional no se perseguía a los católicos. Así es. Digo por Esa es la verdad. Claro, vamos. como suelo decir muy a menudo, seguramente había gente buena en ambos bandos, pero solo uno tenía la razón, que fue el que ganó, que por cierto luchaba por su propia supervivencia, nada más. Sí. O sea, yo creo que es muy importante dar su papel a los historiadores. Yo tengo mucha manía en decir que no soy historiador, que soy sacerdote, y de lo que hablo es de los santos, ¿no? Entonces, es verdad que ciframos ese periodo de persecución. Yo estoy insistiendo mucho porque hay un episodio en diciembre de 1930, aparte de todo lo del siglo XIX y la Semana Trágica y muchos otros episodios, ¿no? Pero ya hablando de la década de 1930, en diciembre de 1930 se quiere quemar el Palacio Episcopal del Obispo de Málaga. De hecho, mientras están apagando el fuego porque no lo consiguen, un niño en la esquina está vendiendo periódicos y está gritando a voz en cuello: se ha quemado el Palacio Episcopal, se ha quemado el Palacio Episcopal, que es que no se llega a quemar, ¿no? En diciembre del 30, no empezó ni la República, pero bueno, ya sabemos que la fecha es el 11 de mayo de 1931, y yo pongo el punto y final, lo pongo en el tema eclesiástico, aunque después incluso hay más mártires, incluso mártires que mueren después del 1 de abril. Porque mueren por heridas de guerra, por heridas de fusilamiento, perdón, les han llevado a una tapia, los han fusilado, los han dejado medio vivos y tardan en morirse a lo mejor 3 meses y se mueren en el verano de 1939, hay varios casos. Pero ciframos 11 de abril de 1931 y 7 de febrero de 1939, por poner un punto final, que es el último obispo asesinado, que es Monseñor Polanco, el beato Anselmo Polanco Fontecha, ¿no? Pero sí, esa cosa etérea de no saber de qué estamos hablando, no estamos hablando en España, en la España republicana, estamos hablando de gente que no estaba en la guerra, insistimos mucho porque pues sería para hablar para otros programas, ¿no? La gente que fue a defender la fe católica contra Rusia en la División Azul, gente que se alistó en el ejército de Franco por fe para defender la fe, todo eso habría que hablarlo, ¿no? Pero en el tema que cerramos hablando de mártires, hablamos de gente que no fue a la guerra civil. No se puede hablar de mártires de la guerra civil, porque ¿qué hacemos con los del 34? Lo último, claro, para no ocupar más espacio. Pero la fiesta que se celebra ahora tiene por titulares a Pedro Poveda Castroverde y a Inocencio de la Inmaculada Canoura Mora. Y en todo ese grupo de 2053, los que presiden son un sacerdote diocesano asesinado en 1936. Pero el pasionista son los mártires de Turón de 1934. Y en ese grupo de los mártires de Turón, que están ya canonizados, que ya hay dogma de fe porque es una canonización, hay otro hermano de la Salle de 1937. O sea que no solo, es verdad, repito, que el grosso del grupo martirial es julio-diciembre, pero estamos hablando de un periodo muy largo de persecución y de querer acabar contra la Iglesia Católica. Y el genocidio de Paracuellos es un episodio fundamental para este genocidio y para este deseo de acabar contra lo católico. Jorge, José Manuel Espeleta te quería hacer una pregunta. José Manuel. Buenos días a todos, que nos saludan. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. No es una pregunta, es simplemente una matización. Con respecto al tema martirial,
y de los beatos ya reconocidos que reposan en el cementerio de Paracuellos, más los que van a venir, hay un tema muy, muy importante y que casi pasa desapercibido en todos los libros y en todos los documentos y por todas partes. Y es lo que yo llamo la vida religiosa en las cárceles, en los domicilios particulares, etcétera. Es decir, la iglesia en las catacumbas de Madrid durante el 36 y el resto de la guerra. ¿Por qué es para mí tan importante estudiar a fondo, recopilando cantidad de escritos muy desperdigados, declaraciones, etcétera, de cómo funcionaba, es decir, de cómo se vivía la vida religiosa dentro de esas celdas, de esas cárceles y también dentro de las casas particulares donde la gente era detenida, cómo eran las misas secas, cómo construían los rosarios, cómo se confesaban paseando por los patios o por los pasillos, es decir, cómo de alguna manera camuflaban lo que era la vigilancia de aquellos que los vigilaban, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero ¿por qué digo esto y lo matizo? Porque es sumamente importante para luego tener pruebas y poder demostrar que por odio a la fe pueden ser beatificadas ciertas personas, sobre todo más bien el tema de los laicos más que de los religiosos y sacerdotes. Eso es para mí un tema fundamental, porque si no, se puede caer en la idea de que todos los que están allí pues tuvieron motivos suficientes, ¿no? Y además la Iglesia ha dado el visto bueno. Pues me uno a lo que ha dicho antes el profesor Paredes, porque fijaos la afirmación que voy a hacer. La Iglesia española nunca va a poder estar en deuda con el trabajo que ha hecho Ezpeleta y deseamos ya que publiques y que podamos tener entre las manos todo eso que como base especial para poder determinar, ¿no? Que sea determinante. Perdón, ¿no? Don Jorge, o sea que es verdad que a usted también le ha ayudado Ezpeleta. Por supuesto. Pues cuando yo he dicho que ha ayudado a mucha gente, está por escrito, gracias por darme la razón. Sí, está por escrito, pues porque es verdad que es muy generoso. Yo me lo he encontrado incluso con sacerdotes, sacerdotes que son historiadores, con mucho celo de lo que tengo que publicar y de esto que hasta que no esté editado ya está. Y bueno, es verdad que a veces nosotros tenemos otra manera de pensar, no incluso pues colgándolo todo en internet, sobre todo para que en todo el mundo se enteren, ¿no? Y es verdad, y yo siempre lo pongo que no han sido ni una ni dos, sino que han sido muchísimas veces documentación que hemos podido o canal, o haber sido canal, soy testigo de haber sido canal de poder llegar a esas familias, que me pide esta familia no sé qué, e inmediatamente, como decía el profesor Paredes, pero a veces cuando estaba en activo y estando en Colombia o en donde fuese, y al mismo de enviármelo. Sí, don Jorge, ha dicho usted colgándolo en internet. Hombre, yo quiero que facilite usted, porque yo estoy convencido que hay muchos oyentes que nos están siguiendo, vamos, con una atención extraordinaria y que esto les va a saber a poco y que después van a querer más. Y usted tiene una página en internet muy importante sobre persecución religiosa. Dé la dirección, por favor, porque seguro que va a haber gente que querrá consultarlo. El mundo de internet es curiosísimo y yo pedí que se quitasen los comentarios, porque también el mundo de los comentarios es espantoso, de los comentarios que ponen en los artículos. Pero yo en el blog pues cuelgo casi a diario o por lo menos 15 o 20 entradas al mes en Religión en Libertad, un blog donde están los blogs, pues ahí está el mío con tantos otros que hay y sobre todo dedicado al tema de los mártires. Como me habíais invitado por el tema de las beatificaciones, sí que creo que por además recordarlos, pues decir que de estos 143 beatos, 63 son agustinos, que fue el grupo martirial más grande que hay, la salvajada más grande se comete contra los agustinos, el número me refiero, del Escorial, 63 agustinos, 22 hospitalarios, 13 dominicos, 9 hermanos de la Salle, 6 salesianos, 3 maristas, un capuchino, hay un carmelita, hay un jerónimo también, y en las últimas pues se beatificó también un grupo grande de 15 oblatos. La última fue en el 2017, que fue el grupo de la Milagrosa, que ahí también hay, como decía, es donde está el primer seglar, 3 padres paules, 5 hermanos paules y un seglar, ¿no?
bueno, pues os encomiendo también a todos ellos, pues para el bien que hace todo esto, porque es verdad que toda difusión siempre es poca, ¿no? Y no sé por qué he estado especialmente reclamado en este último mes, y me alegro, porque eso es que se habla de los mártires, ¿no? Que no dejemos nunca de hablar de los mártires, de encomendarnos a ellos para que no nos falte el valor y el poder seguir caminando hacia adelante, y de seguir pues poniendo también la mirada en el cielo, que es hacia donde vamos, que a veces nos quedamos siempre todo en lo mundano, ¿no? Y es una forma de hacer justicia, que es una de las virtudes cristianas por excelencia, hacer justicia y vivir en la verdad, no en la mentira. Jorge, muchísimas gracias por haber participado hoy aquí en este monográfico, en este homenaje que estamos haciendo a las víctimas de Paracuellos. Jorge López Teulón, insisto, hay que seguir esa página www.persecucionreligiosa.es, y sobre todo también hay que leer el libro de Editorial San Román, Profanación de la clausura femenina. Jorge, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a Decisión Radio y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Hay muchos testimonios que nos están dejando los oyentes, sería imposible leerlos todos, yo les agradezco mucho y les pido perdón por no poder leerlo, pero hay uno que sí que no quiero dejar escapar, porque es de Borja Ferrer Muñoz Seca. Borja es amigo mío y es bisnieto de Muñoz Seca. Y nos dice, bueno, luego lo leo. Jesús, autor del libro Carta a Paracuellos. Has hecho un importante estudio de balística del armamento empleado en las matanzas. ¿Qué armamento era este que se estaba utilizando? Encontramos 10 calibres distintos. Armas largas y armas cortas. ¿Cuándo encontramos? ¿Cuándo fue ese hallazgo? Esto fue cuando fue José Manuel. Pues esto ahora ya, pues como 5 años. Pero, no, o sea, no, más. Desde el 39 hasta hace 5 años, nadie fue a recoger casquillos y balas. Que sepamos, no. Es increíble. El comienzo es muy bonito. Es que el dato dice algo, ¿eh? La anécdota fue muy bonita, como empezó, porque era paseando junto a la Fosa 2. Y bueno, yo por mi afición entomológica, como dice José Manuel, siempre voy mirando al suelo, y en esto que veo un casquillo a ras de suelo. Lo cojo, me lo llevo a casa, lo limpio, miro el culote. El culote del casquillo, ¿no? El culote del casquillo. Y era de una fecha, porque va acuñado, ¿no? Dijéramos, como los vinos y tal. Y era de una fecha anterior, no recuerdo el año, no sé si era del 34, del 28, no lo recuerdo ahora. Pero era anterior a la guerra y era de una carabina tigre. La carabina tigre es una especie de Winchester de la época que usaban sobre todo pues guardería forestal, patrullas de la Guardia Civil, pero rurales. Se puede ver una, por ejemplo, Largo Caballero, con un sombrero de paja. Ya lancha, sí. Pues esta era. Y entonces, esa fue la... Claro, dije, cuando vi aquello, dije, pues, si hay uno a ras de tierra, posiblemente por lavado del terreno, por las subidas y tal, pues lo que decías, tiene que haber más. Y allí empezó la investigación. La investigación. 10 calibres distintos. O sea, para encontrar 10 calibres distintos, encontrasteis tropecientos cartuchos. Vamos, muchísimos más que 10. Sí. 10 calibres de distintas, claro. Distintas armas. 10 armas. calibres que podrían corresponder, porque en esto nos ayudó un perito balístico, que podrían corresponder a 12 armas diferentes. Y dentro de esas armas y de esos calibres, pues hay armas reglamentarias del ejército, ¿no? Mauser, pistolas, Astra, pero hay también muchas armas cortas que no eran militares, dijéramos, sino que eran pues pistolas pequeñas, que circulaban en el AMPA. Y esas pistolas pequeñas se usan para rematar, porque no valen para... o para matar. O para matar, directamente, pero bueno, a muy corta distancia, quiero decir, ¿no? Y luego, sobre todo, lo más significativo es que aparece munición
de tanto armas que no eran frecuentes en España como munición extranjera, soviética. Había munición soviética, soviética en esas matanzas. Tanto de armas largas, de fusil o Mosin Nagant, el fusil reglamentario soviético, o de ametralladora Maxim rusa, como de un tipo de revólver, el 44, que era un revólver ya obsoleto con un tambor de 6, pues, pesaba casi 1,5 kilos, que no era habitual en España. O sea, en las armerías algún particular lo podía comprar, pero era una cosa. O sea, que había un batiburrillo. Así como, por ejemplo, casquillos de México, de fabricación mexicana. También apareció en Soto de Aldovea alguno. Todo eso que lleva a deducir, perdón, pues que los piquetes, ¿no? Los piquetes ejecutores, pues no solo contaban con armas incautadas en los cuarteles reglamentarias del ejército español, sino con armas, como decía, pequeñas, cortas, de sindicalistas, con armas extranjeras, con munición que ya había llegado antes de noviembre pues de la Unión Soviética, de México, etc. Yo tengo que pedir perdón porque la verdad es que me cuesta mantener la emoción ante la cantidad de testimonios que hoy se están poniendo sobre la mesa. Y también son muchas personas que nos están escribiendo diciendo que están con el corazón en un puño. Y lo mismo me pasa a mí. Yo no puedo ser ajeno a lo que aquí estamos contando. Yo decía que Borja Ferrer Muñoz Seca me comentaba que una de las cosas que no ha dicho Alfonso Ursía y que destacó Monseñor Rey Plag en la apertura del proceso de beatificación es que todas sus cartas demostraba, en las cartas de Muñoz Seca hacia su mujer, el amor a Dios, a la familia y ningún odio hacia el contrario. Y me añade un testimonio en una de esas cartas, ¿no? Os quería hacer una pregunta y antes de que entre por teléfono también Cristina Falk, vamos a esperar un par de minutos para llamar a Cristina Falk. A Cristina Falk, su padre es asesinado también en Paracuellos. Sí me gustaría preguntaros, siempre se ha asociado estas matanzas con la responsabilidad que tenía Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, si no me equivoco, tenía 21 años en esta época, había abandonado el PSOE, se había ido al Partido Comunista y él firmó las actas de traslado diciendo que en verdad se llevaba, lo has comentado al inicio, pero creo que porque siempre se asocia la figura de Santiago Carrillo, porque Santiago Carrillo es posiblemente el principal responsable, él era el responsable de seguridad en Madrid y él firmaba como que los presos quedaban en libertad o eran trasladados a Valencia. Sí, bueno, el tema está en que había dos logísticas, por así decirlo, una política y otra, una logística técnica por la cual se tienen que llevar y transportar todos aquellos presos, luego las personas que las guiaban, etc. En toda esta organización y toda esta logística política está la Junta de Defensa de Madrid, nombrada por Largo Caballero, el Gobierno de la República, cuando huye de Madrid. Dentro de esta Junta de Defensa está al mando José Miaja, es decir, es como un minigobierno dentro de la capital de Madrid de entonces, donde se van a nombrar una especie de ministros que se llamaban consejerías. Y ahí está el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, y el suplente José Cazorla Amauri. El tema está en que las actas de los que se formaron cuando había las reuniones de la Junta de Defensa de Madrid se conservan, están editadas además en castellano en un libro, pero digamos que la Junta de Defensa como tal no toma forma hasta el día 7 por la tarde o por la noche del día 7 de noviembre del 36. ¿Qué quiere decir esto? Pues como explica muy bien Juan García Oliver en su libro El eco de los pasos, el enlace, quien hace o quien tiene la primera responsabilidad directa es Margareta Nelken, que además es citada por Félix Slayer en su libro, que es cuando ella se hace cargo de manera unilateral el día 6 de noviembre, 5 o 6 de noviembre, más bien el 6, de jefa o ministra de la Dirección General de Seguridad o de la Gobernación. Es decir,
el gobierno ya estaba huyendo, los ministerios estaban vacíos, ella es la que toma la responsabilidad de que empiecen esas expediciones. Esas expediciones son las que se van a encontrar luego, se va a encontrar Santiago Carrillo a partir del día 7 o 8 de noviembre del 36. Es decir, su responsabilidad de verdad técnica o documental empieza, digamos, el 8 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Él lo que hace es coger o hereda ese aparato represor con toda su logística y lo único que hace es no solamente lo continúa, sino que lo enriquece. Y lo enriquece con una serie de personas que él va a nombrar dentro de su pequeño ministerio, que era la consejería. Y entonces está el delegado de orden público, que es el segundo de a bordo, que es Segundo Serrano Poncela, y a su vez Santiago Carrillo va a nombrar una serie de policías, jefes de los consejillos, que van a ser las comisarías que había entonces, que es gente que provenía de las famosas checas oficiales del gobierno, es decir, Bellas Artes, Fomento y algunas más. Por eso él dice que el día 15 o el día 12, si no recuerdo mal, disuelve Fomento. No, Fomento sigue funcionando, lo único que pasa es que el gran poder, el gran grueso de todos estos policías y asesinos, además, muchos de ellos, pues lo que hace es llevárselos a su consejería y disponer de ellos para que se ejecuten todas estas expediciones y todos estos asesinatos. Bueno, lo que no cabe duda entonces es de la responsabilidad de Santiago Carrillo y de la responsabilidad del propio gobierno que tenía conocimiento de todos estos movimientos. Sí, perfectamente. Entonces se hace todo, insisto, soy muy pesado con este asunto, con el consentimiento del gobierno de la República, con el gobierno del Frente Popular. Yo creo que José Manuel podría resumirse como que Carrillo es, a partir del día 8, el gerente de un proyecto de genocidio, ¿no? Muy previo de genocidio. Cuidado, el gerente y el que lo ha pensado en la calle Serrano y lo ha aprobado en la calle Serrano número 6, que es donde se aprueba esto. ¿No es así, José Manuel? Sí. Además, la solución final, para que nos hagamos una idea, se hace en la calle. La solución final se hace en la calle Serrano. Sí, que es la sede del Partido Comunista. Sí, era sede, como he dicho al principio. Hay una reunión ahí donde deciden esto. Sí, es donde se toman las directrices de cómo, más bien, no cómo, sino que se tienen que sacar. José Díaz era el secretario general, ¿está de acuerdo en...? No recuerdo si estaba José Díaz, creo que sí, pero ahí estaban pasionarios. Es decir, hubo varias reuniones durante el 1, 2 y 3 de noviembre en esa sede del Partido Comunista, donde se van a tomar nada más, Mikhail Kolstov lo cuenta, etcétera, etcétera, y muchos más. Y luego están los documentos soviéticos donde, bueno, no recuerdo los nombres ahora mismo, vienen a pedir explicaciones de qué está pasando a partir ya del 1 de enero del 37. ¿Pero el ideólogo de esto es el propio Partido Comunista de España o viene del partido del PQS? Yo particularmente opino que el ideólogo es el Partido Comunista de España. De España. Digamos, teledirigido con determinadas directrices de la Comintern, es decir, de los soviéticos. La asesoría. Bueno, tenemos ya al otro lado del teléfono a Cristina Falk. Cristina Falk es hija de Julio Villacañas, abogado y asesinado en Paracuellos el 7 de noviembre de 1936. Es decir, sí. Aclaremos una cosa. Ella se llama Cristina Falk, es presentada como Cristina Falk, hija de Julio Villacañas, porque ella se casa con un catedrático de literatura alemana, es viuda y adopta el apellido de su marido. De su marido. Pero ella, cuando la registran en el registro civil, es Cristina Villacañas. Pues ya la tenemos a Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Os estoy oyendo y claro, estoy muy emocionada. Cristina, ¿cómo fue el asesinato de tu padre el 7 de noviembre de 1936? Pues mira, claro, no os lo puedo decir únicamente. Tengo un testimonio muy bonito y es que en la celda en la que él estaba había por lo visto un sacerdote que él en una de las cartas a mi madre anotó como diciendo don Isaías está también aquí conmigo. Y no sabíamos, yo no sabía quién era, no sabía nada. Pasó la guerra, yo era una niña, claro, muy pequeñita, mi padre no me conoció,
Cuando yo nací, él estaba en la cárcel. ¿Cuánto de pequeñita, Cristina? Buenos días, soy Javier Paredes. ¿Cómo de pequeñita eras? Pues qué pequeñita. Cuando le metieron en la cárcel yo todavía no había nacido. ¿Qué día naciste? Y por eso él quiso que yo me llamara Cristina Esperanza. ¿Qué día naciste tú? El 22 de septiembre. O sea, por días. A él. Sí. Y bueno, espera un momento, es que es más fácil para mí escribir que hablar. Lo entendemos, Bueno. Cristina. Tómate, Bueno, lo que quería decir era el testimonio de este sacerdote, que yo no sé cómo, pero yo le conocí cuando yo tenía 6 años y yo iba al colegio de las Filipenses. Y un día, pues de pronto se acercó a mí y me dijo, mira, yo conocí a tu papá y quiero hablar con tu mamá. Y entonces él vino a casa y le contó que el 7 de noviembre, pues en la madrugada del 7 de noviembre, seguramente de noche, habían sacado a los presos de las celdas, estaban en el patio y estaban leyendo listas, estaban ya preparados unos camiones y entonces leyeron el nombre de mi padre. Y entonces este sacerdote estaba al lado y le abrazó y le dio la absolución. Y con eso se despidieron. Es lo que puedo contar. Bueno, Cristina Falk tiene un libro maravilloso de Editorial San Román que es La esperanza tiene un nombre, una mujer en la Guerra Civil Española, donde cuentas precisamente todo esto, ¿no? Bueno, y sobre todo donde cuenta lo maravillosa. No puedo hablar. Bueno, Cristina, no te queremos... Me lo has contagiado, Cristina. Estoy emocionado. Bueno. Lo siento. Bueno, Cristina, eso es lo que quería decir. te mandamos... Sobre todo en ese libro cuenta ella, a ver si así nos tranquilizamos todos, lo maravilloso que fue su madre. Su madre, después de que se ve sola con tres niños, porque Cristina tiene 2 hermanitos, lo que pasa durante toda la guerra para mantenerlos a ellos y a sus padres, que son ancianos, ¿no? Ancianos. Y hay un aspecto muy interesante en ese libro porque José Manuel Ezpeleta lo ha anotado y él te puede decir, yo no sé, es uno de los testimonios... Lo ha hecho muy histórico, lo ha hecho muy bonito. Es uno de los documentos de la guerra que relata mejor que muchos estudios lo que de verdad pasó. La carestía, la persecución... por ejemplo, es muy emocionante cómo te bautizaron, ¿verdad? Cuéntalo, Cristina, es gracioso. Bueno, pues en el fondo todavía no sabían, como mi padre llevaba en la cárcel ya 2 meses o algo así, todavía no se habían puesto de acuerdo sobre el nombre. Y cuando yo nací, pues ya estaba la parroquia de Covadonga, que estaba al final de la calle de Alcalá y era nuestra parroquia, la que nos correspondía, pues había sido ya quemada. Y estaba completamente prohibido, bueno, no se podía ir a la iglesia, claro, desde ese momento. Entonces mi abuela, teníamos en casa una imagen de una virgen del siglo XIX, que era el tesoro de mi abuelo, muy bonita. Y entonces, cuando yo nací, le dijo mi abuela a mi madre, tenemos que bautizar a la niña. Y dije mi madre, sí, claro, pero tenemos que saber cómo se va a llamar. Y entonces mi padre, se lo dijeron a mi padre, hay una carta muy bonita de mi padre, hablando de mí, del nacimiento, pero ahí no puso el nombre, pero el nombre se lo dio en un trocito de periódico, escrito muy deprisa al abogado que le podía visitar de vez en cuando. Y allí ponía Cristina Esperanza. Y Cristina por el nombre de mi padre y Esperanza por lo que representaba en ese momento. Bueno, entonces con eso, pues mi abuela fue la que me cogió y hizo las preguntas correspondientes. ¿Quieres educar a la niña en plan cristiano y demás? Pues yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así fue como me bautizaron. Y muy poco después vino la policía a registrar del contorno, que había muchas checas por ahí cerca. Y entonces mi madre llevó esa virgen a la casa de arriba, porque vio que subía la policía. Y cuando se hizo el registro, no encontraron de momento nada.
y se llevaron la radio y se llevaron otras cosas. Y entonces ella fue a coger a la Virgen. Y media hora después, otro coche de la policía y fueron a registrar al piso de arriba. Entonces, mi abuelo se sintió, claro, pero es que hemos puesto a la vecina en peligro, nosotros hemos estado en peligro. Esto es verdaderamente un gran problema. ¿Qué hacemos? Intentó deshacerse de la Virgen a golpe de hachas, pero no pudo. Se echó a llorar. Y entonces le quitaron la ropa, la pusieron en una especie de arpillera y la metieron en la carbonera. Y allí pasó la guerra. Cristina, no te queremos molestar más, de verdad. Sí, Jesús tenía, perdónanos. Cristina, una curiosidad solo. Conserváis Bueno, a Virgen. y recuerdos a todos y estoy aquí. Jesús nos comentaba si conservas la Virgen. Sí. Sí. La Virgen está ahora, sí, está en casa. Sí. Muy bien. Cristina, te mandamos un beso muy fuerte, mucho frío en Alemania, ¿no? Pues no, bueno, aquí temperaturas de 1,4 eso es normal, pero Eso todavía es no ha venido la nieve a nosotros, en donde yo estoy. En el norte, en el sur también, pero nosotros todavía no. Bueno, Cristina, pues, soy Javier Paredes. Un buen asiento a todos. Un beso no, 1.000.000 de besos para ti. Adiós. Un beso muy fuerte, Adiós Cristina. a todos, Te queremos adiós. mucho, Cristina. Bueno, Bueno, recordad sí. el libro también La esperanza tiene un nombre, una mujer, en la Guerra Civil Española, de Cristina Falk, también en esta colección que estás haciendo, que está haciendo la editorial San Román, de Testigos de la Guerra Civil Española. Te voy a confesar Javier. una cosa, Javier. Sí. Yo tengo ya por años muchas horas pasadas en la radio. Bueno, y tú y yo hemos hecho muchas juntas, pero... Nunca había vivido un momento como este. Nunca había vivido un momento como este. La verdad es que nos está costando... Hablar. Esa es la verdad. José Manuel, vamos a ver. Mañana va la comunista Yolanda Díaz a encontrarse con el Papa. Sería una buena ocasión para que pidiera perdón por los crímenes del partido en la que ella ha militado hasta hace más bien poco. Sí, lo que pasa es que el Partido Comunista nunca ha pedido perdón por nada, y menos por los crímenes de carácter religioso. En tus años de investigación, en tus muchísimos años de investigación, ¿qué sería lo más duro que te has encontrado? Yo creo que los testimonios que estamos dejando aquí sobre la mesa son todos durísimos, pero algún testimonio que haya sido... Todos son sobrecogedores. Nos has contado cómo niños de 12, 13, 14 años eran asesinados junto al padre. Bueno, la palabra fusilar suena como muy suave, ¿no? Eran asesinados junto a sus padres y algún testimonio... Bueno, los más duros podrían ser son los que ocurrieron en algunas checas y en algunas cárceles de tortura con respecto a aquellos presos que se negaban, bueno, pues a apostar. Apostatar, ¿no? Apostatar. Y los otros serían las declaraciones de aquellas personas que remataron a determinados presos cuando iban conducidos a Paracuellos, o de los que participaron en cavar, en enterrar a los ya cadáveres en el cementerio de Paracuellos, o cómo se llevaron a cabo los fusilamientos en Soto de Aldovea, o cómo se, digamos, torturaba a una persona que se le llevaba a determinado lugar a dar el paseo, y cómo cuentan los protagonistas cómo se realizaban. O por último, por ejemplo, cómo se realizaron determinados asesinatos de mujeres previo a su violación. Bueno, yo lo que voy viendo de las cosas que voy investigando y de los que he publicado, muchas veces me he tenido que autocensurar para no publicar, porque hay cosas que es que, bueno, mismamente lo que acaba de contar hoy Jorge, ¿no? Un hombre
que mientras están violando a su mujer, la está cogiendo la mano y la está diciendo que sea fuerte y que viva Cristo Rey. Bueno, no, la escena no puede ser. Pero ahora que dice usted esto, hay muchos que no tenemos pruebas, pero hay otros que sí. Por ejemplo, las 3 enfermeras de Somiedo que han sido beatificadas la noche antes de ser asesinadas son puestas en la Casa del Pueblo. Casa del Pueblo, dícese de las sedes del PSOE. O sea, las del sedes Partido Socialista Obrero Español, del Claro, actual PSOE. La Casa del Pueblo. Bueno, la Casa del Pueblo era como se llamaba antes. Y como siguen llamando, las sedes del PSOE. Las sedes del PSOE. O sea, que es que, claro, es que ahora, ahora parece ser que bueno, las pusieron en la casa para que las violara quien quisiera a discreción el pueblo, hacer con ellas lo que os apetezca, y al día siguiente las asesinaron. O sea, es que esta es la realidad, ¿no? O sea, hay algo ahí que, a raíz de lo que dices, no sé, a mí me merece una consideración. Dices, bueno, había, desde luego, una gente psicópata, patológicamente no, enferma. satánica. Sí, a esto iba. Ahí hay algo demoníaco. O sea, Sí, ¿cómo puede demoníaco. haber decenas de miles, me atrevería, de ejecutores, de partícipes, de cómplices, violadores, en todos los escalafones, que sean, que disfruten, que estén en eso? Llegados a este punto, de verdad, de sadismo, ¿no? No. Por eso a mí me indigna. Fijaros que hay decenas de mensajes. Buena la decisión de no leer hoy los mensajes, porque así no cortáis con el programa, pero yo creo que debes leerlo, sobre todo porque nos dejes descansar, porque es que a mí me está costando. Me parece que a mí me gusta mucho leerlos también. Bueno, pero los testimonios que están. Pero para eso eso va en el sueldo. Bueno, Elvira María nos dice: preciosa entrevista, Javier. Acabo de pedir el libro, gracias, un fuerte abrazo. Hoy es justificable, nos dice Miguel, el que no leáis los mensajes, una buena opción. Le mando un abrazo muy fuerte a Miguel. Buenos días, nos comenta más oyentes, es que nos entran, según abro esto. Buenos días, gracias por el especial monográfico, ha hecho que se me saltan las lágrimas una vez más. Más oyentes, os escucho emocionado desde Huelva. Tengo los 3 primeros ejemplares de esta maravillosa colección. Gracias, don Javier Paredes. Un abrazo, Fran Postigo desde Huelva. Bueno, son muchos y muchos los mensajes. Eugenia nos comentaba también ahora. Es que, insisto, que nos están entrando. Impresionante cómo empieza este monográfico. Cuando aprendo con vosotros, genocidio perpetrado por los comunistas, por el conocimiento y aceptación del gobierno socialista. Estos partidos están hoy legalizados y en el gobierno de España. Gracias, Decisión Radio, por lo que hacéis en favor de la verdad. Esto es la memoria verdadera. Un saludo, Eugenia. Programón muy, muy bueno, nos dice otro oyente. Javier y compañía, gracias por conseguir que todavía nos emocionemos con estas cosas. Bueno, insisto que todos son en esta línea, ¿no? Lo más preocupante y lo que más le preocupa a los oyentes, José Manuel, era el conocimiento del gobierno. Insisto, conocimiento del gobierno de la época, y hoy los que están en el gobierno son los herederos con las mismas siglas de aquellos que ni siquiera han tenido la decencia de cambiar de siglas, ¿no? Que hubiese sido a lo mejor lo deseable, vamos a cambiar de siglas, vamos a desvincularnos de esa historia, no, orgullosos de su historia y de su pasado. No, perdone, orgullosos. Que soy perdone. Esos descendientes han hecho una ley para meternos en la cárcel o multarnos por decir estas cosas. Es decir, o por publicarlo. Es decir, la policía nos puede estar esperando a la puerta de los estudios con una orden judicial dictada por el señor Marlaska en función de una ley aprobada por este gobierno. Es decir, no es que se hayan arrepentido, es que el que hable va a ir a la cárcel. Es que sigue el terror. Fíjate, nos dice otro oyente, mi abuelo estuvo en Paracuellos y por suerte pudo salir antes de las matanzas. Decía que don Pedro Muñoz Seca en estos momentos le sacó más de una risotada.
fijaros lo que os digo, efectivamente, en la actual ley de memoria histórica o la que pretenden llevar a cabo, esto estaría prohibido, el contar lo que sucedió, porque ellos están utilizando esta ley para lavar su pasado de terror, odio y crimen. Algo hicimos mal para que ahora estas siglas estén en el gobierno y además se sientan orgullosos y reivindiquen este régimen de terror. Que estamos hablando de las matanzas de Paracuellos, hubo otras muchas más, pero esto era un genocidio consentido y respaldado por el gobierno de la época. Sí, sí. Vamos a ver. Yo esto lo enfoco bajo 2 puntos de vista. Uno es que históricamente en España lo que llamamos las derechas nunca han sabido dar la batalla ideológica ni reivindicar todas estas cosas. Por otro lado, yo siempre digo que las derechas, en términos generales, como tienen el freno de la moral religiosa, pues no se atreven a actuar, ni decir, ni a ponerse enfrente de todas estas ideologías que imperan en las izquierdas. Cosa que las izquierdas, en términos generales, carecen de ese freno moral, con lo cual están legitimados para decir o hacer lo que les plazca. Yo ahí veo la raíz por la cual, como he dicho, las derechas en general, y sobre todo los partidos de derechas, o más o menos de derechas, como se dice ahora, no saben plantar ni han plantado nunca cara a todas estas barbaridades que libremente los partidos de izquierda, y en especial en los últimos tiempos el Partido Socialista, con los otros 2 partidos que ya existían con las mismas siglas en el 36, bueno, pues les ponga freno y les demuestre a la cara todas aquellas atrocidades que hicieron en esos años de la guerra. El problema también está en que las derechas nunca se han preocupado de ilustrarse para poder demostrarles en la cara el por qué ellos mienten y ellos están en la verdad. Les voy a poner un ejemplo de esta actitud de las derechas. Carrillo viene a España por una gestión de José Mario Armero, presidente de Europa Press, que no es precisamente el Partido Comunista, ¿verdad? Europa Press. Le presenta en Sociedad, en el Club Siglo XXI, entre risitas, don Manuel Fraga Iribarne, que yo creo que debió ser ministro de Franco, ¿verdad? Tampoco era del partido. Y del interior, además. Tampoco era del Partido Comunista. Y después le devuelve esa peluca, que maldita falta que le hacía, pues no tenía ningún delito, porque desde el 69 habrían prescrito los delitos, haciendo la gracieta, Jaime Mayor Oreja, cuando era ministro del Interior, hay fotos devolviéndole, la peluca, qué gracioso, don Jaime, es usted muy gracioso. Hemos banalizado el crimen y a los criminales. Y este señor es el que ahora va programando el humanismo cristiano con no sé qué asociación. Mira, debía usted estar escondido, callado, haciendo penitencia en el último de los conventos de España, y no haciendo el mamarracho, que es lo que decía usted, con esas asociaciones regadas de dinero que bien podría usted explicar de dónde está saliendo. Bueno, esa es la derecha, claro. No la derecha social, esa es la derecha política. que al pueblo español le ha ocultado todas estas cosas. Y esto es lo que muchos no se atreven a decir porque el que se mueve no sale en la foto. No tiene subvención, no tiene cátedra, no tiene no sé qué. Es una derecha acomplejada, avergonzada de... Pero es que reniega de sus antepasados, reniega de esas víctimas que están enterradas en Paracuellos. La misma derecha que hizo al asesino Carrillo con los votos del Partido Popular, hijo predilecto en Gijón. En Gijón. En la misma derecha. Para la que Ana Botella quería poner una calle en Madrid, no sé si la llegó a poner. Pero si es que son todos. Oye, el homenaje que le hicieron a Carrillo cuando quitaron la estatua de Franco. Ahí estaba doña Pilar Urbana, toda contentísima con... Bueno, y ahí estaba el rey emérito, el de las putas en las comisiones, claro. llamándole y felicitándole. Digo que todo hay que decirle, felicitándole. Claro.
¿Por sus qué a la 90 gente? años. Porque ha habido una censura, hombre. Por eso, porque los medios de comunicación han sido censurados por el poder. Y O autocensurados, que es casi peor, ¿eh? Bueno, Porque recordemos que aquí ha estado 8 años Aznar y otros 5 Mariano Rajoy. porque no se podían decir estas cosas hasta que no han surgido emisoras como esta, hombre, así de claro. Y a mí me gustaría, Jesús, muy rápidamente, porque Alfonso Ucía nos comentaba que también se utilizaron metralletas, es decir, además más o menos pesadas, que no estaban. Cuéntanos, también en tus estudios, entre la balística que sacasteis. Sí, esto muy rápidamente. Una vez más, gracias a José Manuel, me proporciona un libro de 1964, Editorial Juventud, Lucas Phillips, Las memorias del capitán Lance, durante la Guerra Civil. Bien, capitán Lance, inglés, pues como hizo Slayer, ¿no? Pasa por el escenario del crimen, por los cerros de Paracuellos y observa en un paredón de tierra. Hoy es un camino que va, el camino que usaban para bajar los enterradores y las yuntas y los bueyes y tal, un camino de carros, ¿no? De carros, no hay algo. Pues que está justo hay 2 cerros, el característico con la cruz y otro gemelo, ¿no? Bueno, pues al pie de esos cerros, ya fuera justo de la tapia del Camposanto, claro, entonces no había tapia ni nada, discurre ese camino. Y el capitán Lance describe cómo paseando por ahí, en ese talud de tierra, en ese cortado, observa ráfaga una ráfaga incrustada en la pared, en la tierra, eso es. Esto es. Y entonces nosotros pues empezamos a encontrar casquillos justo enfrente de ahí, dentro del cementerio, casquillos, y decidimos inspeccionar ese talud. Y ese talud, efectivamente, son ráfagas y ráfagas y ráfagas de ametralladora, porque lógicamente, y además de ametralladora, en este caso, pues del calibre 7.57. Que sería lo que se demuestra en este estudio de balística es que las sacas del día 7 y 8 primero fusilaban y después hacían o excavaban las fosas. Y en el resto, a partir del día 15, primero abrían las fosas y después fusilaban. Es decir, primero abrían las fosas y después fusilaban y luego los cadáveres que habían hasta esa fosa. Pero las del día 7 y 8, que son las primeras, primero fusilaron y después abrieron las fosas. Y yo, si os parece, para acabar, de nuevo pido perdón a los oyentes por la emoción que hoy nos ha embargado en este estudio, difícil de contener. No he vivido un día. Sí me gustaría, José Manuel, y ya para acabar, ¿cuál era la tortura, tú que sabes, de las checas de Madrid, la tortura más habitual a los que allí eran detenidos y el perfil del detenido? Bueno, el perfil del detenido puede ser cualquiera. Para mí las más sádicas fueron las del SIM, Servicio de Información Militar, las de San Lorenzo, por ejemplo. ¿De quién dependía el SIM? Del gobierno. Del gobierno directamente, mejor dicho, de Indalecio Prieto. De Indalecio Prieto. Directamente. O socialista también. Claro, esas son las que yo considero checas de verdad, es decir, un local construido expresamente para la tortura, ensayamiento y, si se puede decir, bueno, pues que muera ahí la persona, ¿no? Esas son las de verdad, porque las anteriores, que son las del año 36, incluido Fomento y tal, son, digamos, habitáculos, edificios, palacios, sótanos, que están, digamos, habilitados como almacén de detenidos y que luego en otras dependencias anexas, bueno, pues hacían los tribunales. Pero donde verdaderamente se ve lo que tú me preguntas es en esas checas del SIM, que son del 37 y 38, y además teledirigidas por Alexander Orlov y los soviéticos de la Comintern en España. Un Orlov que, si no me equivoco, luego acaba en Estados Unidos. Sí, acaba en Estados Unidos. Fue el más listo de todos y no cayó en las purgas de Stalin en el 37. ¿Puedo manifestar un deseo? Sí. Hemos hablado aquí de mártires por la fe, de gente que nos ha dado un ejemplo de vida. Yo le propongo al
director de este programa, que hagamos el programa como se debe acabar en estos casos, rezando un Padre Nuestro, pidiendo a esas víctimas la intercesión por España. Pues acabamos así. Una cosa Sí. así antes. Sobre las torturas. Aparte de la tortura física, no menos la tortura psicológica que supone tener semanas o meses a personas aisladas, alejadas de sus allegados, de sus familiares, sabiendo lo que les espera. Recordamos el caso de Ortega Lara en un zulo. Sí, Pues esto llevado a la máxima, miles de personas condenadas en vida, separadas de su familia, sus familias, como el caso de Cristina, como tantas, ¿no? Sus mujeres, sus familias, sus hijos pequeños, niños póstumos que nacieron después, perdidos en la historia por esta... vaya, por este genocidio consentido por el gobierno del Frente Popular. Un Recordar. genocidio consentido por Sí. el gobierno popular y olvidado, borrado, por lo que decíamos antes, por esta autocensura de la... Pues Jesús Romero Samper, un placer haberte tenido aquí. José Manuel Espeleta, profesor Paredes, si le parece, me sumo a esa petición y acabamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en tentación, vale lo demás. Amén. Queridos amigos,